Buenos días. Eh, ¿Cómo mejorar la práctica docente? ¿Somos buenos profesores? ¿No lo somos? ¿Nos asaltan las dudas? José Luis Gómez Agüero, de Acuña, inspector de educación, les va a explicar a ustedes o darles idea de algunos indicadores para observar si son ustedes buenos docentes. Bien, realmente mejorar la práctica docente en los tiempos en los que estamos es verdadera tarea de gladiadores. Y digo esto porque ustedes están acostumbrados o nos están acostumbrando como docentes a una profusión de legislación educativa que tanto a nivel estatal como a nivel autonómico de vez en cuando nos traen verdaderos quebraderos de cabeza. Ustedes son auténticos gladiadores en este magma legislativo y lo digo sin ánimo peyorativo, pero es lo que ustedes manifiestan. Voy a intentar de alguna manera socorrerles y darles algunas pautas para aliviar esta carga. En primer lugar, tenemos siempre una tendencia que es a enseñar como nos enseñaron. Claro, aquí hay un problema. Si nosotros enseñamos como nos enseñaron, hay que ver de dónde venimos los enseñantes. Es evidente que venimos de la universidad, si estamos enseñando en las etapas de primaria, educación secundaria, bachillerato y formación profesional, o estamos enseñando en la misma universidad. Pero claro, si nosotros enseñamos en primaria, secundaria y bachillerato como nos enseñaron en la universidad, no estamos teniendo en cuenta que al menos hay 2 generaciones de diferencia entre lo que ustedes tienen en el aula con lo que sus profesores tuvieron en las suyas. Así que hay que tener en cuenta que no podemos enseñar como nos enseñaron, y no lo digo esto como aseveración indubitable, lo digo como consejo, porque el salto generacional, las vivencias, las costumbres y las modas no son las mismas. Por tanto, si nosotros hacemos una reflexión, tenemos que intentar tachar de nuestro procedimiento, de nuestra práctica docente, el enseñar como nos enseñaron a nosotros. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Pues les voy a dar unas indicaciones que a ustedes les van a servir para mejorar su práctica docente como profesores, pero también les puede valer, les puedo asistir si ustedes van a abordar una evaluación docente de manera voluntaria o van a abordar una evaluación docente de oficio porque así lo disponga la administración. En todo caso, no lo he hecho en vídeos anteriores, en presentaciones anteriores. Les rogaría, si ustedes son tan amables y lo recorren hasta el final, que dieran el like si a ustedes les parece, les ha gustado, se suscriben y activan la campanita para recibir las notificaciones cuando se suban nuevos contenidos. Saben ustedes que tengo un canal en José Luis Gómez Agüero, inspector de educación, consultor educativo, que pongo a su disposición. Vamos a centrarnos fundamentalmente en 2 ámbitos que en todo el Estado español, sean cuales sean las legislaciones que se aplican en materia de evaluación docente y de mejora de la práctica docente, en general, para un docente que no ocupe un cargo, docente que no sea director, secretario, jefe de estudios, para un docente que no tenga un cargo, en general, los 2 ámbitos de actuación son la participación en las estructuras generales del centro y el desarrollo de su práctica docente. Se tiene que mover en esos 2 ámbitos. Es evidente que el peso del ejercicio profesional en un cargo directivo, siendo también aplicables esos 2 ámbitos, el peso de cada uno de ellos en su práctica profesional no es exactamente el mismo que el de un docente sin cargo. Pero grosso modo, les voy a decir que esos serían los 2 ámbitos de actuación que les conciernen a ustedes como profesionales de la educación de manera general. Bueno, pues en cuanto al primer ámbito, la participación de las tareas generales del centro, pues he recogido, después de consultar la legislación en Castilla-La Mancha, soy inspector en Castilla-La Mancha, pero también he consultado otras legislaciones de otros ámbitos autonómicos y vienen a ser muy parecidas, por lo cual
aunque cambien las fórmulas y cambien las denominaciones, los contenidos vienen a ser lo mismo. Bien, entonces, en cuanto a las tareas generales del centro, las que ustedes participan en las tareas generales del centro, pues hay que ver las responsabilidades que ustedes tienen como docente encardinado en otros equipos docentes. Imaginemos el equipo docente que imparte clases pues a un determinado nivel educativo, en primaria, en bachillerato, en educación secundaria o en formación profesional. Y en ese sentido, pues ustedes tendrían que analizarse a sí mismos es si ustedes comparten con el resto de sus compañeros, con el resto de los profesionales, un análisis de los logros de los alumnos, de la dificultad de los alumnos, y si ustedes hacen aportaciones, digamos, para esas observaciones, para enriquecer ese debate sobre la situación de sus alumnos. Evidentemente, la colaboración con otras estructuras del centro, departamento de orientación, equipo directivo y demás, y si ustedes favorecen el trabajo en equipo, es decir, si ustedes implementan sinergias con el grupo de profesores con el que se encuentran compartiendo la actividad educativa. Les he reticulado en un marco rojo, no lo que sea más importante, porque eso importante es todo, son todos indicadores importantes, pero digamos aquellos que pudieran resumir mejor cada una de las diapositivas que les pongo a ustedes en el monitor. Siguiendo en el ámbito 1, participación en las tareas generales del centro, pues hay que ver ustedes qué tipo de participación tienen en proyectos, actividades realizadas en el centro, gestión de responsabilidades y demás. Pues hay que ver si ustedes tienen alguna responsabilidad específica en el centro educativo. Ahí les he señalado algunas: prevención de riesgos laborales, formación, responsable de comedor. Si ustedes participan organizando los medios audiovisuales, recursos bibliográficos, informáticos y demás. Y si ustedes hacen otro tipo de planificación, actividades complementarias o extraescolares. Tengan ustedes en cuenta, perdón, que un debate, una discusión que se produce en los centros educativos es si yo como docente tengo que participar en las actividades complementarias o extraescolares. No hay debate. Ustedes están obligados a participar en ellas. Ustedes pueden optar voluntariamente en unas o en otras, pero no se pueden negar a participar en las actividades. Lo recoge la Ley Orgánica de Educación, entre las funciones del profesorado, programación de la enseñanza y participar en las actividades del centro. Luego ahí no hay debate. Esto es importante resaltárselo a ustedes porque el ejercicio de responsabilidades es algo que les viene unido a su actividad profesional. Siguiendo, y ya esta sería la última dimensión del ámbito primero, en cuanto a la gestión de la convivencia. Tengo en el canal otros vídeos sobre acoso escolar y convivencia en el aula que ustedes pueden consultar, pero aquí lo fundamental es cómo gestionan ustedes las situaciones de conflicto, tanto en el aula como fuera del aula. Evidentemente, la primera norma que tiene que tener un docente en su participación en las tareas del centro es ayudar, colaborar en el mantenimiento, en la generación de escenarios de convivencia. Entonces, pues ustedes tienen que gestionar los conflictos adecuadamente, pero además ustedes deben de crear en la medida de lo posible en el aula pues un ambiente de trabajo colaborativo, de confianza, digamos, de cierto sosiego, de cierto reposo, para que los alumnos estén en condiciones naturales de recibir atención educativa. También pueden ustedes participar en proyectos encaminados y orientados para este logro, este objetivo que sería conservar la convivencia. Bien, cambiamos de ámbito y vamos al ámbito de lo que sería la práctica docente en cuanto al aula, programación y demás. Bueno, pues aquí no les he reticulado ningún párrafo esencial, porque aquí es importante todo. Es importante desde su programación,
Y aquí me gustaría decirles a ustedes que cuando se habla de la programación, no se habla de escribirlo todo. Lo dije también en otro vídeo cuando hablaba de la evaluación, los LOE. Ustedes no tienen que hacerlo todo de nuevo. En el Boletín Oficial del Estado tienen ustedes los reales decretos de ordenación de las enseñanzas mínimas para cada una de las etapas, y también tienen ustedes en los diarios oficiales de las respectivas comunidades autónomas los desarrollos legislativos curriculares en sus respectivos ámbitos competenciales. Ustedes no tienen que hacerlo todo de nuevo. Ustedes tienen que hacer lo que no está regulado y lo que les corresponde a ustedes a su desarrollo. Es decir, las programaciones tienen que contener el currículum publicado en su comunidad autónoma y tienen que tener sus competencias clave y tienen que tener sus competencias específicas y tienen que tener sus criterios de evaluación. Lo que ustedes tendrán que incorporarse sería aquello que no está desarrollado. En todo caso, ustedes tienen que cuidar su programación, tienen que cuidar la elaboración de las unidades didácticas o unidades de trabajo, si estamos hablando de formación profesional, y tienen que trabajar las competencias clave en la versión que ustedes conocen para las 3 etapas, primaria, secundaria y bachillerato, y en formación profesional por lo que serían las competencias generales de los títulos y las competencias específicas de cada uno de los módulos profesionales. Bueno, pues en el tratamiento de las competencias tienen ustedes que descender hasta las competencias específicas, si estamos hablando de educación primaria, secundaria y bachillerato, y unirlas, vincularlas con los criterios de evaluación. Y en el caso de formación profesional, pues tienen ustedes que vincular resultados de aprendizaje con criterios de evaluación. En cuanto a la segunda dimensión, esta es una dimensión muy prolija, porque ya tiene que ver con aspectos del aula. Pues en el aula es importante todo. De todas maneras, les he reticulado aquellos aspectos que pudiéramos resaltar para no leer toda la diapositiva. Ustedes han leído los currículum de educación secundaria, por ejemplo, lo que son las famosas situaciones de aprendizaje. Bueno, pues tienen ustedes que preparar actividades y escenarios que sean coherentes y los recursos necesarios con lo que es el desarrollo del currículum. Tienen ustedes que hacer a los alumnos participativos. Ustedes tienen que mostrar una actitud abierta en el aula para que los alumnos en todo caso se involucren. Tienen ustedes que intentar que los alumnos busquen y compartan información. Los alumnos tienen que utilizar plataformas digitales, las tienen que utilizar también con ustedes, y el compartir fuentes de información en plataformas digitales, tanto con los alumnos como con el resto de los compañeros de los equipos docentes, es algo no necesario y conveniente. Es que la legislación nos obliga a ello. Es decir, tenemos que estar a la altura de lo que es una España digital, y una sociedad digitalizada y tecnificada. Y hay un elemento que también tiene mucha importancia, que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional vendría a ser la gestión de los comportamientos, de los intereses y de nuestras manifestaciones psicológicas sin ser disruptivos con el contexto en el que nos encontramos. Es decir, tenemos que ser lo suficientemente empáticos y lo suficientemente inclusivos como para, manteniendo nuestros criterios y nuestras formas de pensar, no quebrar el ambiente de comunicación en el aula. La gestión de la inteligencia emocional tiene mucho que ver con la capacidad que tienen los alumnos para expresarse, con la capacidad que tienen los alumnos para exponer, con la capacidad que tienen los alumnos para dirigirse a los demás en entornos de respeto, porque gestionando la inteligencia emocional podemos caminar hacia el éxito. Si no la gestionamos adecuadamente, esto no podrá ser. En cuanto a la evaluación del alumnado, todo es importante, pero vuelvo a repetir que ustedes tienen que centrarse en lo que no está recogido en los diseños curriculares. Tienen que centrarse pues, en los instrumentos que ustedes utilizan, tienen que centrarse en los registros, tienen que centrarse ustedes en la secuenciación y en las ponderaciones, si llegara el caso,
de los criterios de evaluación. Es decir, tienen ustedes que centrarse en lo que sería garantizar la evaluación objetiva de los alumnos. Es muy importante que ustedes los criterios de evaluación, los instrumentos y los registros tengan coherencia en todas sus partes, entre otras cosas, pues porque lo que va a dar naturaleza de garantía a la evaluación objetiva de los alumnos. Hay aspectos que tienen que ver con la autoevaluación y coevaluación, es decir, que el alumno comprenda en un contexto de aprendizaje colaborativo, que el alumno comprenda, digamos, viéndose a sí mismo y viéndose a sí mismo conjuntamente con los demás, pues cómo sería el desarrollo de sus progresos en el aula. Bien, seguimos en cuanto a la evaluación del proceso de enseñanza. Pues los profesores tienen que registrar su propia práctica docente, lo que siempre hemos llamado lo que sería el cuaderno de clase o el cuaderno del profesor. Esto no es que sea obligatorio, ustedes pueden llevar un sistema informático de registro, pueden llevar un sistema en papel, pero tienen que llevar inevitablemente un registro para que el profesor haga una evaluación de su propia práctica docente. ¿Y qué es hacer una evaluación de su propia práctica docente? Pues contrastar lo planificado con lo realizado, contrastar los objetivos que se tenían previstos a conseguir con los que se han conseguido y se han dejado de conseguir. Esto nos permite modificar nuestra práctica docente, nuestro ejercicio diario, y nos permite, en definitiva, pues tener un control sobre lo que hacemos en el aula. Hay dos aspectos que son muy importantes, que es la participación en actividades de formación. Los docentes están obligados, la formación es un derecho y una obligación, está recogida en las leyes orgánicas, la formación es un derecho y es una obligación, tanto en los aspectos de asistencia a actividades formativas, como en la de participación en proyectos de innovación y en otro tipo de circunstancias. Y les traigo aquí en la penúltima diapositiva lo que sería los niveles de logro en la evaluación de la práctica docente. Los niveles de logro en la evaluación de la práctica docente, pues se los he reflejado ahí. El 0 y el 5 no es que sean calificaciones, son niveles de logro. El 0, pues ustedes no cumplen con los requisitos de la norma. El siguiente nivel, el 1, pues lo hacen de manera inadecuada. El nivel 2 sería cumplir con suficiencia. El 3, además de cumplir con suficiencia, ustedes producen y crean contenidos. Cuando decimos que ustedes producen y crean contenidos, es que ustedes desarrollan, digamos, una serie de creaciones que, relacionadas estrictamente con el currículum, no están recogidas estrictamente en el currículum, pero ayudan a completarlo. El siguiente nivel, el 4, ustedes evaluarían esas creaciones, y el nivel 5 pues lo realizarían ustedes con su máximo nivel de exigencia. Esto se puede aplicar en todas las facetas del centro educativo, en su práctica docente, en el trabajo compartiendo plataformas digitales con sus compañeros de equipo docente, haciéndolo en los órganos de coordinación didáctica, departamento de familia profesional, equipo de ciclo, departamento de materia. Estas creaciones y estas, digamos, aportaciones de contenido y evaluaciones de lo que ustedes hacen, incluso llegando a sus máximos niveles de exigencia, sobre tanto en el aula como en otros ámbitos de actuación. Bueno, agradecerles a ustedes digamos, su atenta mirada a esta presentación y escucha este vídeo. Son ustedes unos campeones si han llegado hasta aquí, y por favor les rogaría que colocaran like, el pulgar hacia arriba, que se suscriban y que activen las campanas para tener ustedes toda la información que sea necesaria. Les agradezco su asistencia, les agradezco su atención y quedo a su disposición. José Luis Gómez Agüero, inspector de educación. Un saludo, muchas gracias.